La pregunta que se hace todo estudiante, bueno, voy a ver la semejanza de triángulos. ¿Cuándo dos triángulos son semejantes? Bueno, dos triángulos son semejantes si tienen congruentes todos los ángulos de uno con los correspondientes con los ángulos del otro triángulo y que sus lados sean proporcionales. Pero es un poco complejo demostrar que los 6 elementos cumplen estas relaciones, o sea, los ángulos y los lados que sean proporcionales. Para ello existen 3 teoremas que nos permiten hacer la demostración de una forma muy sencilla sin tener que abarcar los 6 elementos. Y para ello comenzamos con el primer teorema, que dice que dos triángulos son semejantes si dos ángulos del primer triángulo son congruentes con sus correspondientes en el otro triángulo. O sea, simplemente con buscar una pareja de ángulos en un primer triángulo que sean congruentes con otra pareja de ángulos en otro triángulo, si logramos hacer eso, entonces dichos triángulos van a ser semejantes. Y vamos a aplicarlo directamente a un ejercicio bien sencillo. Y es muy importante que esta clase ya se haya dado después que usted haya propiciado que sus estudiantes dominen al menos las propiedades básicas de las figuras planas que hemos venido estudiando, como son los paralelogramos, como son los triángulos, las circunferencias, las relaciones métricas, ¿ya? Y las relaciones de las propiedades de los triángulos. Vamos a ver ahorita este ejemplo. Dice que nos dan ABCD, es un paralelogramo, demuestra que el triángulo ABD es semejante, este símbolo significa semejante con BCD. Entonces, tenemos el ABC, el ABD. Entonces, es importante resaltarle al estudiante qué tipo de triángulo, cuáles son los triángulos que vamos a trabajar. Entonces, que lo sombree en la figura ABD. Entonces, estamos hablando de este triángulo que está acá, que es el que vamos a demostrar, ¿ya? Que es semejante, ¿ya? ¿Con qué triángulo? Con el triángulo BCD. BCD. Estamos hablando de este que está acá. Vamos a ponerlo por acá con otras. Ok. Entonces, estos son los dos triángulos que tenemos que demostrar que son semejantes. Y lo vamos a aplicar con el teorema de los dos ángulos, que también se le conoce como el teorema AA. Sin comillas, teorema AA. ¿Ok? O sea que tenemos que buscar dos ángulos en este triángulo que sean congruentes con dos ángulos del otro. Y ahí viene a aplicarse todas las propiedades de un paralelogramo. Ojo, en un paralelogramo dice que los lados opuestos son iguales o paralelos, pero no vamos a trabajar con los lados. Vamos a trabajar con los ángulos. Si hablamos de paralelogramo, los lados son paralelos, ¿ya? Pero también dice que los ángulos opuestos son congruentes. Y el primer ángulo opuesto que tenemos sería este ángulo que está acá con este ángulo que está acá. Son ángulos opuestos en el paralelogramo, por tanto esos dos ángulos son congruentes. ¿Cómo se efectúa la demostración? Vamos a pasar una línea discontinua porque esto tiene un poco de formalismo. Entonces usted debe declarar en qué triángulo va a identificar los elementos y se escribe de la siguiente forma. En los triángulos, y declaramos los triángulos donde vas a trabajar. Sería ABD y BCD tenemos. O sea, tenemos porque vas a demostrar que hay elementos acá. Entonces comenzamos con el primero. Si declaramos que el ABD es primero, vamos a señalar los elementos del ABD. Y el elemento sería el ángulo BAD con medida. Entonces sería medida del ángulo BAD. Va a ser igual a la medida del BCD que está en el otro triángulo. BCD. Pero no es suficiente con ponerlo el elemento. Hay que justificar el por qué ellos tienen la misma medida. Y aquí ponemos por ser ángulos opuestos del paralelogramo ABCD. Y ahí tenemos la primera justificación ya del primer par de ángulos. Ya tenemos el primer elemento. Nos faltaría
un segundo par de ángulos. Ahí lo vamos a tener para continuar poniendo el segundo elemento o el segundo par de ángulos que vamos a encontrar. El segundo par de ángulos, estamos hablando, ya, muy interesante, ya tenemos que estos dos son opuestos, ya, y sería, entonces como tenemos un paralelogramo, este lado AB y el CD son paralelos, entonces podríamos asegurar de que este ángulo que está acá es congruente o tiene la misma medida con este ángulo que está acá. ¿Por qué? Porque son alternos entre paralelas, ¿ya? Y los alternos entre paralelas tienen la misma medida. Vamos a declararlo. Recuerden que comenzamos con los elementos del ABD. Entonces sería la medida del ángulo ABD es igual a la medida del ángulo BDC. Ahora, recuerden, siempre exija al estudiante y enséñele a poner la justificación de por qué tienen la misma medida. Entonces, por ser ángulos alternos, hay que arreglar la palabra alternos, muy pegadito ahí. Entre las paralelas, ¿cuáles son las paralelas que están funcionando acá? Sería la paralela AB y CD. Entonces sería AB y CD, ¿ya? Entonces ellos cumplen de que son al ser alternos entre esas dos paralelas, entonces resulta ser de que ellos son congruentes. Y ya tendríamos nuestra segunda pareja de ángulos. Una vez que ya tengamos esto escrito, ya podemos llegar a una conclusión. Vamos a escribir la conclusión. Recuerden, enunciamos el primero, enunciamos el segundo, ya tenemos las dos parejas de ángulos y ya podemos obtener la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Por tanto, el triángulo ABD es semejante al triángulo BCD por tener dos pares de ángulos congruentes. Y puedes decir que ese es el teorema AA. Listo. De esta forma estamos aplicando este teorema que estamos hablando acá de que dos triángulos son semejantes si tienen al menos dos pares de ángulos congruentes.